Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Continuamos con nuestras meditaciones. Proverbios capítulo 14, versículo 12, nos habla del camino que seguimos y el que debemos de seguir. Vamos a este versículo, Proverbios capítulo 14, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este es el título del mensaje, camino de muerte. Hay un pasaje más adelante en el mismo libro de Proverbios, ahora en el capítulo 16, en el versículo 25. No dice exactamente lo mismo en la primera parte, pero en general el contenido es el mismo. Proverbios 16, 25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Aparentemente, seguramente creyeron que dije exactamente lo mismo. Pues sí, es lo mismo, solamente hay una diferencia en algunos términos, pero la temática es la misma. Hay camino que parece derecho al hombre, hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin es el mismo, dice, pero su fin es camino de muerte. Obviamente el final a los que nos llevan estos dos versículos es trágico. Termina en unas profundidades del infierno. A eso se refiere precisamente el contenido de estos versículos de la palabra de nuestro Dios. Pero esto nos lleva a dos preguntas, bueno, en lo personal, dos preguntas que serían determinantes para introducirnos antes de meternos en esta meditación, en este mensaje de la palabra de nuestro Dios. La primera pregunta es la siguiente: ¿qué camino estás tomando? Obviamente estás tomando un camino en tu vida. ¿Cuál es? No lo sabemos quizá. Es más, ni tú mismo seguramente lo sabes. Es tan controversial, tan complejo a veces las decisiones que tomamos en la vida, que la dirección que tomamos muchas veces no es precisamente la correcta. Como dice la palabra, creemos que estamos en el camino correcto, creemos que lo que estamos haciendo está bien, pero a la larga, conforme va pasando el tiempo, conforme vamos percibiendo los resultados de las decisiones que estamos tomando, entonces ahí nos damos cuenta que las decisiones que estamos tomando, desafortunadamente, no son las más correctas. Pregunto nuevamente: ¿qué camino estás tomando? La segunda pregunta es la siguiente: ¿qué decisiones estás realizando en tu vida? Bueno, de alguna manera las dos preguntas se relacionan, pero ¿qué decisiones estás tomando en tu vida? Nuevamente, el sentido final de esto es el mismo. Las decisiones que estés tomando, el camino que estés llevando a cabo a tu vida, tienes que tener la completa seguridad, la completa convicción que lo que estás haciendo es correcto. De ahí el por qué he considerado este mensaje, tomando en cuenta esta porción o estos versículos de la palabra de nuestro Dios. El contexto de este versículo, regresando al versículo de Proverbios capítulo 14, nos habla de la sabiduría y la necedad, es decir, dos extremos muy grandes en nuestra vida. Entonces, para entender este versículo, yo creo que es importante tomar en cuenta el contexto, y recalco todo este pasaje, los versículos que están antes y después de este versículo que acabamos de tomar en cuenta, nos hablan precisamente de eso. Hay que considerar la sabiduría y la necedad. Muchas veces lo que estamos decidiendo en nuestra vida, es decir, el camino que estamos llevando a cabo en nosotros, realmente sí estamos conscientes que lo que estamos decidiendo es incorrecto. Mas, sin embargo, a pesar de eso, lo seguimos llevando a cabo. Aquí nos habla de necedad. Recalco, la temática de estos versículos es la sabiduría y la necedad. Si tomas decisiones en las que aún toman en cuenta que lo que estás decidiendo está mal, a eso se le llama necedad. Y los resultados no son nada favorables, sino absolutamente todo lo contrario. Y bueno, por el contrario, tomando en consideración el camino que estamos siguiendo en la vida, y por sobre todas las cosas buscando la dirección de Dios, obviamente, aquí nos habla de sabiduría. Polos opuestos, sabiduría, necedad. En el versículo 11 hace una comparación interesante de los resultados de los impíos y de los rectos. Necio, sabio; impío, recto.
Datos interesantes que nos ayudan a fortalecer el conocimiento de este versículo de la palabra de Dios que estamos tomando en cuenta en Proverbios capítulo 14, en el versículo 12. Pero bueno, ya metiéndonos de lleno en el mensaje de la palabra de nuestro Dios, vamos a tomar en cuenta en especial 3 puntos que pueden ser de vital ayuda para saber si el camino que estamos llevando a cabo en nuestra vida es el correcto o tenemos que cambiar la dirección. Y si es el correcto, fortalecerlo y seguir adelante hasta culminarlo con la ayuda y con la dirección de Dios. El primer punto que quiero tomar en cuenta, hablando del camino, y el título de este mensaje es Camino de Muerte, el primer punto a seguir es este: camino donde tú decides ir. Al final de cuentas, la decisión que estás tomando, la decisión que estás llevando a cabo en tu vida, el camino que estás siguiendo, eres tú el que lo decide. A veces hay personas que te aconsejan, hay personas, a veces te exigen dirigirte a determinado camino, sea lo que sea, el camino que estás llevando a cabo, eres tú el que lo está decidiendo. Y entonces tienes que decidir bien, porque el camino donde tú decides ir es el camino que estás llevando a cabo en tu vida. Proverbios capítulo 4, vamos a dejar un poco el pasaje de Proverbios 14 y vamos a otro versículo también del libro de Proverbios, Proverbios capítulo 4, versículo 27. Este versículo nos dice, hablando de camino, el camino donde tú decides ir, nos dice Proverbios 4, 27, dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie, y vean lo que dice al final del versículo: aparta tu pie del mal. Sea cual sea el camino que estés llevando a cabo, como dice aquí, tomando en cuenta a diestra o en derecha o izquierda, no te desvíes, dice la palabra de Dios. Sigue el camino directamente como debe de ser, pero siempre debemos tener conciencia que sea la decisión que tomes, sea el camino a la que te diriges, aparta tu pie del mal, nos dice aquí la palabra de Dios en este versículo. Recalco que Proverbios se caracteriza a menudo sobre el camino de la vida. Muchos pasajes, la gran mayoría de los pasajes de este libro de Proverbios que nos habla de sabiduría, nos habla precisamente de dirigirse a un camino, y el camino específico que resalta es camino de vida. Es algo importante que debemos considerar, porque determina mucho de nuestros logros o derrotas, de que tomemos buenas decisiones o tomemos malas decisiones. Mucho tiene que ver con acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Aquí el problema, recalco, el problema entonces es cuán engañoso es el mal. Por eso dice la palabra: apártate del mal, no te desvíes hacia ningún lado. El mal es engañoso. Y muchas veces, tomando en cuenta este tema, cuando decidimos dirigir nuestra vida hacia una dirección, muchas veces no estamos conscientes y seguros de que la dirección que estamos tomando es la correcta. Estamos dirigiéndonos de una manera incorrecta porque no tenemos discernimiento apropiado para hacerlo. Esa dirección puede prometernos felicidad, nos puede ofrecer poder, incluso una buena vida, pero no puede cumplir. Esa determinación no nos puede cumplir realmente todo eso que imaginamos que nos va a dar. Incluso todo esto tergiversa mucho las decisiones correctas a dirigirnos completamente en la dirección correcta que Dios quiere que tengamos. Recordemos que en términos generales su fin es camino de muerte, como nos dice aquí la palabra de Dios. Aunque parece correcto, no lo es. Lleva a la muerte. Y como decíamos en la mañana, si nos lleva a la muerte, siendo mal dirigidos, esta nos lleva al infierno. Hermanos, la sabiduría entiende que lo que puede parecer correcto para un hombre no es necesariamente así, porque puede ser el camino de la muerte. Entonces aquí es muy importante tomar en cuenta la sabiduría. Recalco, el camino donde tú decides ir y el camino que tú decides ir debe de ser el correcto, pero muchas veces no tenemos esa inercia, no tenemos ese conocimiento real de que si lo que estamos haciendo es correcto o no lo es. De ahí nos lleva a la segunda parte que queremos tomar en cuenta: camino
donde debes consultar a Dios. Si el recorrido es tan relativamente complejo, difícil de discernir, no sabemos si realmente estamos tomando el camino correcto o si lo estamos tomando en cuenta realmente, sea lo que sea, tenemos que consultar a Dios. En el Salmo capítulo 128, en el versículo 1, Salmo 128, 1 dice: bienaventurado, y recalco nuevamente este término, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y ve cómo termina el versículo, dice: que anda en sus caminos. Lo vale nuevamente, dice la palabra de Dios: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Démonos cuenta que la palabra de Dios nos enseña datos interesantes respecto a ser sabio e incluso ser temeroso de Dios. Cuando esas dos partes se aplican en nuestra vida, entonces andaremos en sus caminos. Y sea cual sea la dirección que estemos tomando, si son los caminos de Dios, el camino es correcto y su fin es correcto y beneficioso para nuestra vida. La seguridad y el destino de un camino no son siempre lo que parecen. Entonces esto hace que evidentemente nuestra necesidad de una revelación de Dios sea necesaria. Y para esto es muy apropiado, válgame la expresión, apropiarnos de la palabra de nuestro Dios. Como no podemos confiar completamente en nuestro propio juicio, entonces tenemos que tomar en cuenta el juicio de Dios a través de las Escrituras, a través de su palabra, es decir, a través de la Biblia. Para poder tener la seguridad de que realmente estamos en el camino de la vida, en lugar del camino de la muerte, debemos temer, recalco nuevamente el término, temer al Señor y recibir su sabiduría. Es decir, si tenemos estas dos aplicaciones importantes en nuestra vida, es decir, temor de Dios y sabiduría, tengan la completa seguridad que la dirección que estás tomando es la más correcta, especialmente como se revela en la palabra de Dios. Así que, hermanos, el camino que estemos llevando a cabo en nuestra vida debe estar dirigido consultando constantemente a Dios. Y pasamos a la tercera y última parte de esta meditación. Hablando de seguir el camino correcto, sin titubear, sin dudar, el tercer punto es el camino que te lleva al infierno. En el segundo punto, si no te dejas dirigir por la sabiduría, si no te dejas dirigir por el temor de Dios, entonces la contraparte es seguir el camino incorrecto. Y este camino incorrecto, como nos dice el pasaje base de esta meditación, te lleva al infierno, camino que te lleva al infierno. Vamos a Romanos, a un pasaje muy conocido y que es muy práctico para nuestras vidas en este momento. Romanos capítulo 6, versículo 23, seguramente muchos lo conocen, si no todos, la gran mayoría de ustedes lo conocen. Romanos 6, 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hablando del camino de muerte, o la contraparte del camino de vida, debemos dejarnos guiar a través de Dios para no dejarnos llevar por el camino de muerte, que nos lleva a la muerte y como tal nos lleva al infierno. Es muy claro lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo, especialmente la segunda parte que nos dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta última parte es muy importante y lo menciono porque seguramente quizá lo más lógico es que el camino que estás siguiendo en tu vida es precisamente el incorrecto. Es decir, el camino que te lleva a la muerte. Es decir, el camino que te lleva al infierno. Entonces yo creo que es importante que reflexiones mucho en esto. Muchas personas no pueden comprender cómo es que un Dios de amor puede enviar a personas al infierno. Este es un error. Dios no manda a nadie al infierno. Dios no ha mandado a ninguna persona al infierno, ni lo hará en el futuro. Dios no manda a nadie al infierno. Entonces, ¿cómo es que la gente llega al infierno?
Bueno, son las personas las que toman esa decisión. Son las personas las que toman ese camino, consciente o inconscientemente de las decisiones que están tomando en ese camino que están llevando a cabo. Y sin consultar a Dios, como ya dijimos, sin consultar a Dios, tomando en cuenta, siendo temerosos de Él y siendo sabios de acuerdo a su palabra, entonces nosotros somos los que estamos tomando la decisión de seguir el camino incorrecto que nos lleva a la muerte y como tal al infierno. Rechazan la salvación de Jesucristo, la salvación que Jesucristo muchas veces los ofrece. Yo no creo que haya ni una sola persona la cual hayan recibido la invitación de Jesús a seguir el camino de la vida. No creo que haya alguna persona que no haya recibido esa invitación. Lo que sí creo es que haya muchas personas que no hayan aceptado esa invitación. Dios quiere salvar al pecador. Él no quiere que se vayan al infierno. Si hay gente en el infierno, no es porque Dios lo haya decidido, es porque las personas que están en el infierno lo decidieron. En este momento Dios no quiere que ninguno de nosotros nos vayamos al infierno por decidir irnos en un camino que nos lleva a la muerte. Él no lo quiere. Pero nosotros somos los que tomamos la decisión y nosotros tomamos la determinación de irnos prácticamente al infierno, válgame la expresión. En Juan capítulo 3, versículo 16, también recalco un versículo muy conocido por todos. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vean lo que dice aquí, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él mismo sacrificó, prácticamente permitió que Jesucristo que fuera sacrificado y muriera, o posteriormente resucitara para redimir a la humanidad, para que fuera rescatado del infierno. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y recalco nuevamente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y versículos más adelante, en Juan capítulo 3, en el versículo 19, dice, y esta es la condenación, pongamos mucha atención, que la luz vino al mundo, es decir, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y yo incluyo, porque la dirección que tomaron era mala. Así que no le echemos la culpa a Dios del camino que hemos decidido seguir. Recordemos que el infierno fue creado originalmente para Satanás y sus ángeles, no para nosotros. Pero ahí fue donde nosotros decidimos ir. En Mateo capítulo 25, en el versículo 41, nos dice aquí la palabra del Señor, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El lugar era preparado para el diablo y para sus ángeles, pero todos aquellos que tomaron un camino incorrecto, fueron para allá, y los que aún viven, van para allá. ¿Por qué no cambiar de decisión? ¿Por qué no cambiar de dirección? Que tu camino no te lleve al infierno, que tu camino no te lleve a la muerte y como tal te lleve al infierno. No te intimides por aquellas personas que están tratando de dirigir la dirección que debes de tomar, y si sabes que es incorrecta, no te intimides y no te dejes dominar por ello. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, y con esto terminamos. Mateo capítulo 10, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien, y pongamos mucha atención en esto, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿dónde? En el infierno. Te invito a reflexionar mucho en esto y que el Señor te siga bendiciendo.